Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la vida y la música de Gustavo Cerati. Un nombre clave, ¿no? Para el rock en español. Clave es poco, fundamental diría yo. Un artista inmenso. Totalmente. Tenemos bastante material para charlar hoy. Una biografía muy completa, casi una enciclopedia, y también unos apuntes sobre sus últimos años, sacados de la transcripción de un video. Hay otra cosa que descartamos porque era pura promo. Bien, buen material entonces. La idea es esa, ir más allá de la superficie, ¿viste? Ver cómo fue cambiando desde que arrancó con Soda hasta que se consagró solo. Queremos entender un poco qué lo movía, esa búsqueda constante que tenía y, bueno, el impacto que dejó hasta que se fue. Exacto, porque Cerati es mucho más que los hits que todos conocemos. Su carrera es como una clase de evolución, de tomar riesgos, de cómo darle forma al sonido de toda una época en Latinoamérica. La verdad, analizar su camino es fascinante. Arranquemos por el principio, entonces. Gustavo Adrián Cerati. Nace en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959. Hijo de Juan José Cerati, contador, y Lillian Clark. Tenía raíces italianas e irlandesas por parte de ella. Ajá. Y fíjate qué curioso, su primera pasión no fue la música, fue el dibujo. ¿Ah, sí? Mira vos. Sí, creaba cómics, superhéroes. Uno se llamaba Argos, que era como un ser alado que volaba de noche. Me suena. En la ciudad de la furia. Exacto. Parece que la semillita vino de ahí, de muy chico. Qué bárbaro. La guitarra aparece a los 9 años. Empezó con clases, armó sus primeras banditas en el colegio, después en la adolescencia, Savage, Vozarrón, Triciclo, versionaban temas, experimentaban. Claro, los inicios. Y fueron muy importantes los vinilos que le traía el padre de viajes, discos de rock que acá en Argentina eran difíciles de conseguir en esa época. Eso era oro en polvo en ese momento. Totalmente. Y después le regalaron su primera eléctrica, una Gibson SG. Pasó por el coro del colegio, pero parece que duró poco, lo echaron por revoltoso. Jaja, no me extraña. Incluso compuso una canción navideña medio rock progresivo y ganó un premio en Canal 9. Después vino la colimba, el servicio militar y se puso a estudiar publicidad en la Universidad del Salvador. Es interesante cómo se van conectando las cosas, ¿no? Ese ojo para lo visual que después se vio clarísimo en la estética de Soda, en los videos. Sí, total. La mezcla de influencias musicales gracias a esos discos del padre. Incluso la carrera de publicidad, aunque él después dijera que no le dio mucha bola, seguro que algo le dejó para manejar la imagen, la comunicación de sus proyectos. Se estaba armando un artista completo, digamos, sin darse cuenta quizás. ¿Y de la universidad? Bueno, el gran salto. Soda Stereo. En el 82 se cruza de nuevo con Zeta Bosio en Punta del Este. Ya se conocían de la facu. Ajá. Deciden armar algo, pero con una idea clara. Cantar en castellano, que no era lo más común en ese momento, ¿eh? Para nada, era jugársela un poco. Y al toque, por la hermana de Gustavo, Laura, conocen a Charlie Alberti y se suma a la batería. Y ahí nació la leyenda. Los comienzos fueron rapidísimos. Salen en un programa de tele, Música Total, y por eso lo echan del trabajo que tenía de visitador médico. Lo vieron los jefes. Mira vos, la señal que necesitaban. Tal cual. Ahí dijo, listo, me dedico a esto. Y en 1984 sacan el primer disco, Soda Stereo. Sonido fresco, bailable, letras con un humor medio ácido. Sí, muy de época, ¿no? Pero Cerati, siempre inquieto, después dijo que no le gustaba mucho ese disco, que lo sentía como limitado. De hecho, ya en el 85 arma Fricción con Richard Coleman, un proyecto paralelo, mucho más oscuro, más alternativo. Ahí se ve la tensión, ¿no? El primer disco pegaba fuerte, pero él ya estaba buscando otra cosa, como decís. Y la evolución fue rapidísima, la verdad. Sí, Nada Personal del 85 ya tiene otra profundidad en las letras. Pero el gran salto es con Signos, en el 86. Signos es otra cosa. Cuentan que compuso casi todo él, solo, encerrado, y que escribió las letras en una noche. Un disco muy personal, muy introspectivo. Fue ahí que empezaron las tensiones por los derechos de autor. Sí. Signos marca un quiebre, la crítica empieza a tomarlos más en serio, hablan de música madura, ya no eran solo los chicos divertidos del primer disco. Claro. Y el éxito se dispara mal, con los shows en obras y sobre todo Viña del Mar en el 87. Ahí nace la sodamanía a nivel continental.
La locura total. Pero puertas adentro, ese salto de calidad, con Cerati claramente como el motor creativo principal, bueno, generó los primeros roces por los créditos. Bosio y Alberti empezaron a reclamar una firma más colectiva, digamos. La dinámica de la banda empezaba a mostrar sus complejidades. La conquista siguió con doble vida en el 88. Lo graban en Nueva York nada menos que con Carlos Alomar, el productor de Bowie. Un lujo total. Ahí se consolidan como la banda de rock más grande de Latinoamérica, sin dudas. Pero parece que esa misma exposición, esa figura tan fuerte de Gustavo, acentuaba la sensación interna de los otros de ser, como decían, músicos de un solista. Esas tensiones que siempre existen en las grandes bandas, ¿no? El equilibrio entre el líder creativo y el resto. Y en 1990 llega un disco que para mí es fundamental, Canción Animal. Cambian el sonido, ¿no? Mucho más crudo, más guitarrero. Fue como volver a las raíces del rock argentino. Totalmente. Se nota mucho la influencia de Led Zeppelin, sí, pero también de Pescado Rabioso, de Spinetta. Él mismo dijo que era como mirar hacia el rock argentino de los 70. Es un disco muy potente. Muy físico. Exacto. Inspirado en parte por su relación de ese momento con Paola Antonucci. Y nos dejó de música ligera, que bueno, qué decir, es un himno de generaciones. Uf, un antes y un después de esa canción. Y acá también empieza a meterse más con la tecnología, ¿no? Colabora con Daniel Melero, sacan Rex Mix. Sí, ahí empieza a explorar más a fondo. Y esa exploración, digamos, explota del todo en Dínamo, en 1992. Ese disco sí que fue un quiebre. Uf, Dínamo. Muy experimental. Mucha electrónica, mucha influencia del shoegaze, ese rock alternativo de guitarras como etéreas con muchas capas de sonido. Fue una apuesta súper arriesgada para una banda tan masiva. Sí, me acuerdo que desconcertó a muchos. Totalmente. Y bueno, muchos lo relacionan también con su momento personal, con la ruptura sentimental que estaba viviendo. Es increíble esa dualidad que tenía Soda, ¿no? Llenar estadios y al mismo tiempo buscar sonidos nuevos, experimentar, incomodar un poco. ¿Qué te dice eso de Cerati como artista? Te habla de una inquietud que no paraba nunca. Cerati no se quedaba cómodo en la fórmula del éxito, ¿viste? Necesitaba explorar, romper sus propios límites. Dínamo es la prueba más clara de eso dentro de Soda. Era como un arquitecto sonoro, siempre buscando materiales nuevos, estructuras diferentes, aunque eso significara perder a una parte del público en el camino. Y sí, su vida personal siempre se filtraba, siempre encontraba un eco en su música. Esa búsqueda lo lleva casi naturalmente a explorar por fuera de Soda. En el 92 saca Colores Santos, ese disco a dúo con Daniel Melero, completamente electrónico. Pionero total en el uso masivo de samplers acá, esa tecnología de tomar pedacitos de otros sonidos y reutilizarlos. Cerati dijo que se le abrió un mundo nuevo con eso. Se nota. Y al año siguiente, 93, aparece Amor Amarillo, su primer disco solista ya formalmente. Lo grabó casi todo en Chile, mientras estaba con Cecilia Menábar. Ese disco es clave. Es muy íntimo, ¿no? Respira ese momento. Se casó, estaban esperando a Benito, su primer hijo, toca casi todos los instrumentos él, incluye ese cover hermoso de Bajan de Spinetta, tuvo poca promoción, casi secreto fue. Amor Amarillo es fundamental, sí. Es personal, marca una distancia clara con el sonido de Soda, y Chile se convierte en ese momento en un lugar importante para él, un refugio creativo y personal. Ahí se empieza a ver clarito el Cerati solista que vendría después. Después de eso, Soda vuelve para un último disco, Sueño Estéreo en el 95. Un álbum más variado, ecléptico, con bastante electrónica también. Sí, un gran disco también. Y en paralelo, él seguía con lo suyo, con Plan B, otro proyecto electrónico que armó en Chile. No paraba. Pero bueno, la relación en Soda ya estaba desgastada. En 1997, Cerati toma la decisión de separar la banda. Lo comunican oficialmente, él escribe esa carta, la carta del adiós, muy emotiva. Sí, me acuerdo. Fue un shock. Acuerdan hacer una gira de despedida, el último concierto, y en River, en el último show, suelta esa frase que quedó para siempre. Gracias totales. Uf. Esa frase. El fin de Soda fue un cimbronazo para toda la música latina. Marcó el fin de una era. Y Gracias totales se convirtió en mucho más que una despedida, ¿no? Es un símbolo de cierre, de gratitud. Quedó grabada a fuego.
Fue el final de la banda, sí, pero el despegue definitivo de Cerati como artista por cuenta propia. Y como solista no perdió nada de tiempo. Siguió con proyectos electrónicos como Plan B y Ocio, con Flavio Eccheto, y en 1999 lanza el disco que muchos vemos como su verdadero debut solista post-Soda, Bocanada. Bocanada es, una obra maestra. Un cambio de sonido radical, sofisticado, elegante, con una presencia de electrónica exquisita y un uso de sampler súper creativo. Tomaba fragmentos de Focus, de ELO, hasta de los Jaivas, y construía algo totalmente nuevo. Grabado entre su estudio casero, Casa Submarina, y Abbey Road con orquesta. Nada menos. Exacto. Puente fue el gran hit de ese disco. Aunque al principio, ojo, algunos fans de Soda medio que extrañaban las guitarras más al frente, ¿viste? Claro, era distinto. Después vinieron años de mucha actividad. Exploró formatos diferentes. Hizo la música para la película Plus, bien donde también actuó un poquito. Sí. Reversionó sus temas en formato sinfónico. 11 episodios sinfónicos. Una versatilidad impresionante. Tal cual. Y en 2002 llegó Siempre Soy, un disco largo, doble, que profundizaba en la electrónica, metía hasta cosas de hip hop. Ese disco reflejaba su separación de Cecilia Amenábar, ¿no? Y su nueva relación con Débora de Corral. Exacto. Tuvo críticas medio encontradas por lo largo que era, quizá un poco disperso para algunos, pero ojo, le valió una nominación al Grammy Anglo. Demostraba que no le tenía miedo a seguir cambiando, a seguir buscando. Pero el reencuentro grande con el sonido más rockero, con las guitarras al frente, fue con Ahí Vamos, en 2006. Ese disco fue un éxito tremendo, ¿verdad? Absoluto. Unánime diría. La crítica lo amó, el público también. Volvieron las guitarras, canciones más directas, más potentes como Crimen, como Lago en el cielo. ¡Temazos! Lo reconectó muy fuerte con el público más tradicional de Soda, digamos, pero con una madurez, una calidad de producción impresionante. La gira fue enorme, volvió a romperla en Viña del Mar. Incluso tuvo esa anécdota de salud durante la grabación de un video, una trombosis que lo hizo dejar de fumar por un tiempo. Poco después, en 2007, pasó lo que muchísimos esperaban, la reunión de Soda Stereo para la gira Me Verás Volver, un evento histórico. Sí, fue increíble. Rompieron todos los récords de convocatoria. Fue, como dijo el propio Cerati, una burbuja en el tiempo. Un reencuentro muy emotivo para ellos y para millones de fans. Y después de esa burbuja, como él la llamó, llegó su último trabajo de estudio, Fuerza Natural, en 2009. Otro volantazo estilístico. Totalmente distinto. Un sonido mucho más orgánico, con cosas de folk, de country alternativo, muchas guitarras acústicas. Canciones como Deja Vu o Cactus son joyas. Preciosas. Lo pensó conceptualmente como una película, como una road movie sonora. Fue súper aclamado. Ganó premios importantísimos, Gardel de Oro, varios Grammy latinos. Él mismo decía que quizás era su mejor obra solista. Y la gira fue impresionante también, con una energía bárbara. Viendo toda la carrera, es increíble esa capacidad de reinventarse disco a disco. De Bocanada a Fuerza Natural hay un viaje enorme, ¿eh? Es que esa es la marca de los grandes, ¿no? Bocanada fue clave para definir su sonido post-Soda. Ahí Vamos lo puso de nuevo en el centro del rock masivo, pero con su sello personal. Y Fuerza Natural se siente como una llegada, un artista en plena madurez, explorando con una confianza y una libertad totales. Un cierre de discografía brillante y, bueno, trágicamente definitivo. Y si hablamos de su música en sí, las influencias son, enormes y muy variadas. Luis Alberto Spinetta, obvio, es fundamental. En las letras, en las melodías. The Police, sobre todo la guitarra de Andy Summers, lo marcó mucho con el uso de efectos como el delay, ciertas estructuras de canciones. Se nota mucho eso. Y bueno, The Beatles, Bowie, The Cure, King Crimson, y claro, el rock argentino de los 70, Pescado Rabioso. Era un tipo que escuchaba de todo y leía mucho también. Borges, Quiroga, Pizarnik, todo eso se filtraba en sus letras. Y su forma de tocar la guitarra era muy particular, ¿no? Absolutamente. Tenía un estilo rítmico muy propio, con esos toques medio funk, medio reggae. Y era un maestro de los efectos, un alquimista del sonido, creando atmósferas únicas con el delay y el chorus. Sí. Pasó de sonidos más limpios al principio a la distorsión casi como una textura en Dynamo, y después a un refinamiento increíble en su etapa solista. Nos dejó solos que son, inolvidables. El de Génesis en el Unplugged de Soda o el final de Un lago en el cielo en su último concierto.
Y sus guitarras, la Jackson Azul, las PRS, son parte del ícono. La que rompía en la gira Reunión. Esa misma. La PRS S Custom 24. Hasta PRS le hizo un homenaje. Y también fue pionero acá en usar el sampler de forma creativa. Hubo polémica en su momento, ¿viste? Si era plagio o no, pero él defendía la idea de transformar eso que tomaba, de reciclarlo, para crear algo nuevo, algo propio. Y en Bocanada lo hizo de manera magistral. Y la voz también le cambió mucho, ¿no? Totalmente. En solitario encontró un registro como más relajado, pero lleno de matices, muy expresivo. La negra Sosa, Mercedes Sosa, dijo que su voz era très particulier, muy particular, única. Y no hay que olvidar que era un músico completísimo. Tocaba bajo, teclados, programaba baterías, armónica. Un músico total, y colaboró con muchísima gente. La lista es interminable. Melero, Charly García, Spinetta, Fito Páez, Shakina, Roger Waters, Mercedes Sosa, Calamaro, Andy Summers. Su legado es inmenso. Abrió puertas para el rock en español como pocos. Fue un puente entre generaciones. Influyó en movidas como la sónica de los 90. Bono de U2 dijo que era un genio y que Dynamo había influido en el su Europa de ellos. Mira vos. Trascendió géneros, fronteras. Es, sin duda, uno de los pilares de la música de Hispanoamérica. Y un tipo conectado con lo que pasaba, ¿eh? Me acuerdo de ese momento en el 88, durante un levantamiento militar acá en Argentina, que en pleno show de Soda pidió calma y defendió la democracia. No estaba en una nube. Para nada. Tenía los pies en la tierra, a su manera. Bueno, y en lo personal, sabemos que tuvo 2 matrimonios antes de estar con Cecilia Amenábar, con quien tuvo a sus hijos, Benito y Lisa. Los 2 nacieron en Chile. Ajá. Después tuvo una relación importante con Débora de Coral y su última pareja conocida fue la modelo Chloe Bello. Sí. Y su relación con Chile fue muy fuerte, ¿no? Vivió allá, formó su familia, hizo proyectos musicales clave como Amor Amarillo, Plan B, siempre dijo que era como su segunda casa. Después del terremoto del 2010, él encabezó el concierto solidario Argentina Abraza a Chile. Un vínculo muy profundo, sí. Y el detalle futbolero, era hincha de Racing. El famoso grito de ¡Dale Racing! En medio de un show, la hinchada le hizo un homenaje hermoso cuando falleció. Un tipo querible además de talentoso. Y bueno, llegamos a la parte más difícil. Mayo de 2010. Estaba en Caracas, Venezuela, terminando un show de la gira Fuerza Natural. Se descompensa, el diagnóstico, un accidente cerebrovascular, una ACV. Sí. Las primeras noticias fueron muy confusas, ¿viste? Hablaban de algo isquémico, afasia. Hubo como una esperanza inicial muy breve, pero lamentablemente el cuadro se complicó muy rápido y entró en estado de coma. En junio lo trajeron de vuelta a Argentina. Y bueno, estuvo internado, en coma, más de 4 años. Fueron años terribles de espera, de vigilias de los fans en la puerta de la clínica Alcla. Muchísimo cariño de la gente. Incontables muestras de afecto, homenajes de colegas de todo el mundo. Spinetta, Charly, Shakira, Bono, Sabina. Hasta el Papa Francisco le mandó una carta a la familia. Fue un tiempo muy duro, sí. Mucha angustia colectiva. Ver a alguien tan vital, tan creativo en esa situación, generó una ola de afecto impresionante. Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014. Tenía 55 años. Fue por un paro respiratorio. ¡Qué momento! La conmoción fue total. Decretaron duelo nacional acá en Argentina, llegaron condolencias de todos lados, del gobierno de Chile, de artistas de todo el mundo. El velatorio en la legislatura de Buenos Aires fue algo increíble, filas y filas de gente queriendo despedirse. Impresionante. El cortejo fúnebre por la ciudad, acompañado por miles y miles de personas, hasta el cementerio de La Chacarita, donde lo enterraron junto a su papá. Esa respuesta de la gente, tanto durante la enfermedad como en la despedida, fue la confirmación final de lo que era Cerati. No era solo un músico admirado, era alguien querido, ¿viste? Una presencia fundamental en la vida de muchísima gente. Esa despedida tan masiva lo puso definitivamente en el lugar de ícono popular. Un artista que con su música tocó fibras muy, muy íntimas. Hemos recorrido una vida entera dedicada a la música, marcada por esa búsqueda que no paraba nunca, por la valentía para cambiar, para arriesgarse y por un talento que, bueno, desbordó todo. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de Gustavo Cerati.
Cerati fue eso, la personificación del artista en movimiento. Su música nunca se quedó quieta. Siempre estaba buscando, mutando. Y su partida tan temprana nos deja esa pregunta picando, ¿no? ¿Para dónde hubiera ido después de Fuerza Natural? ¿Qué otros sonidos nos hubiera mostrado en este mundo musical que cambia todo el tiempo? ¿Cómo sonaría el Cerati de hoy? Su carrera entera es como una invitación a pensar en eso, en esa relación tan fascinante y a veces tan tensa entre la innovación artística y el paso del tiempo, ¿no? Una pregunta que queda ahí, flotando en el aire que él tanto supo llenar de música. Hasta la próxima.